Buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar esta sesión que organiza el Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla sobre un tema que realmente no solamente nos preocupa a los médicos, sino que nos preocupa, bueno, a la sociedad en general, ¿no? Es un tema vinculado al final de la vida, el tema de, y que lógicamente ha crecido en función de que se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en la que se plantea eh, la posibilidad de la eutanasia y el suicidio asistido en el marco legal español, que como conocemos somos uno de los países pocos países que actualmente todavía tienen aprobada esta ley y que en este momento actual se encuentra en un proceso de desarrollo asimétrico en función de las eh, comunidades autónomas a nivel del Estado, porque efectivamente hay algunas comunidades autónomas que la han puesto en marcha y otras comunidades autónomas que todavía les queda un proceso normativo a nivel de esa comunidad. Y en concreto, nos vamos a abordar ya hicimos unas jornadas de reflexión con importante participación también sobre la propia ley de la eutanasia, una vez que ya estaba aprobada. Y hoy en concreto lo que vamos a hacer es abordar un tema que realmente nos preocupa y nos preocupa mucho a los médicos, ¿no? Porque efectivamente todo lo que es la carga de la decisión, de la evaluación, de la capacidad que tiene un paciente para solicitar la eutanasia o el suicidio asistido, evidentemente cae fundamentalmente sobre una figura que es la del médico responsable, tal como dice la ley, bueno, con el apoyo de un médico consultor y con una revisión por parte de un comité o una comisión de garantías y evaluación, ¿no? En un procedimiento con unos plazos bueno, bastante rígidos y que realmente obligan a tener una capacidad importante, ¿no? A todos esos agentes que actúan en este proceso para ser capaces de evaluar tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista, de capacidad del paciente para tomar esa decisión de querer morir. Y en concreto es el tema que vamos a abordar, ¿no? El tema de la evaluación de la capacidad, de la competencia de la persona que pide morir, ¿no? Y que nos corresponde, como digo, a los médicos, médico responsable fundamentalmente, y al médico consultor y a la comisión, aunque la comisión evidentemente ya debe haber llegado el caso con suficientes filtros, pero en cualquier caso creo que es un tema que a todos nos va a preocupar y una tarea que nos preocupa, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos la suerte de tener, bueno, nuestra comisión de ética y deontología médica del Colegio de Médicos de Sevilla, uno de nuestros miembros, la doctora Carmen Jiménez, que está aquí a mi izquierda, es miembro de la comisión y es médico psiquiatra y también con amplia experiencia en estos aspectos de evaluación de la capacidad y de la competencia. Y también hemos tenido la suerte, la coincidencia de que efectivamente en estos días se va a desarrollar en Sevilla el Congreso de Psiquiatría Legal, Nacional de Psiquiatría Legal, y al cual acudió la doctora Blanca Morera, que además de ser una experta, pues es miembro de una comisión de evaluación, ¿no? Y eso evidentemente, bueno, evidentemente es lo que hace falta, ¿no? Personas con una capacidad, ¿no? Una competencia para saber evaluar, ¿no? Los casos, ¿no? Y de eso el objetivo es aprender hoy, aprender, porque ya digo que estoy seguro que a muchos nos inquieta este tema y estoy seguro que vamos a sacar mucha luz, ¿no? de las aportaciones de la ponente y de la discusión, ¿no? En cualquier caso también, bueno, en el chat del sistema, pues se pueden poner las preguntas, colocar en el chat, luego las pasaremos nosotros a papel y se lo pasaremos directamente para la ponente. Son preguntas que le haremos a la ponente o los que están en la sala, también existe un papel para que efectivamente se pueda transmitir a la ponente y todos los que están online y los que están presenciales puedan saber cuál es el sistema de preguntas, ¿no?
Por tanto, yo digo, simplemente me siento honrado ya a darle las gracias, ¿no?, a nuestras dos expertas y ya simplemente les paso la palabra. Buenas tardes y gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en la sala y por supuesto también gracias a quienes lo hacen virtualmente. Agradezco especialmente a nuestra ponente, a Blanca Morera Pérez. Sí, me acerco un poco. Sí. Por su generosa participación en esta actividad. Es una actividad que, como decía José María, es una actividad paralela al Congreso, al 29 Congreso Nacional de Psiquiatría Legal, que comienza mañana aquí en Sevilla. El grupo organizador de este congreso somos un grupo de profesionales de salud mental interesados por los estudios psiquiátricos legales, el grupo GEPLA, y pensábamos que era una ocasión, nos pareció interesante aprovechar que venían expertos en estos temas a nuestra ciudad, pues para difundir ese conocimiento más allá del ámbito del Congreso. En ese sentido, se ha pensado en organizar algunas actividades y esta es una de ellas. Esta idea se propuso a la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Sevilla y la apoyó desde el primer momento, facilitando que se haya hecho realidad a través de la Comisión de Docencia del Colegio de Médicos. Por lo que también tengo que dar las gracias al Colegio de Médicos, a mis compañeros de la Comisión de Ética y Deontología y principalmente a su presidente, a José María Domínguez. El tiempo que vamos a compartir esta tarde lo vamos a organizar de la siguiente manera. Habrá una exposición de unos 40 minutos aproximadamente, seguido de unos 30-35 minutos de preguntas. Como ya se ha dicho, las preguntas se pueden hacer en papel para quienes estén en la sala y a través del chat para los panelistas. Nos las irán haciendo llegar y nosotros las transmitiremos, las trasladamos a Blanca al final de la exposición. He de decir también que esta sesión se va a grabar, de manera que podrán verla en diferido posteriormente en la página web del Colegio de Médicos de Sevilla. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la LORE, desde que se publica esta primavera pasada, ha generado controversias. Y como ya se ha adelantado, pues también mucha preocupación e inquietud por cómo se va a implementar, cómo se va a desarrollar. Yo quiero señalar que en esta sesión no se va a abordar la pertinencia o la corrección de la LORE, sino que el objetivo que nos hemos planteado es intentar aportar recursos para que la ley se desarrolle de la manera más adecuada y basándose en criterios científicos. En concreto, vamos a abordar uno de los retos que más preocupan, como es el de cómo evaluar la capacidad para decidir de una persona que solicita la eutanasia. Para ayudarnos en estas preguntas, hacernos más preguntas, me parece, y a responder algunas sobre este tema, tenemos la suerte de contar con una persona con conocimiento y experiencias más que suficientes, como es Blanca Morera Pérez. Blanca es médica psiquiatra, es magíster en bioética y en psiquiatría legal, es presidenta de la Comisión de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Donostia y miembro de la Comisión de Garantías y Evaluación de Eutanasia del Gobierno vasco. Sin más, yo te cedo la palabra y cuando tú quieras. En un desarrollo de la asistencia que va a incluir escenarios legales que no sean desconocidos hasta ahora. Y gracias a Carmen por la presentación y por
por darme la oportunidad de venir hoy aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de la LORE y vamos a hablar concretamente de cómo evaluamos la capacidad para decidir, pero creo que conviene ir en una especie de zoom de más a menos para entender un poco de qué vamos a hablar y cómo lo plantea la ley y cómo lo podemos plantear nosotros. Decir, de entrada, para que sea claro desde dónde hablo, que yo la mayor parte de mi trabajo porcentual lo realizo en la asistencia, cual mi realidad es fundamentalmente clínica. Me lo acerco un poco. Perfecto. O me acerco. Que el elemento asistencial es el que vertebra mi conocimiento. Yo no soy una experta de ninguna otra cosa. Voy a hablar desde esa experiencia y desde ese conocimiento, desde ningún otro lugar. Por eso, antes Carmen comentaba en la presentación que hoy vamos a tratar de resolver algunas cuestiones, pero probablemente voy a compartir también algunas cuestiones que a mí me inquietan y que me parece que están pendientes de consenso, de estudio, de conocimiento y de intercambio. La importancia de foros como este y de debatir y de dialogar en torno a la LORE tiene que ver con esos factores que veis ahí, ¿no? O sea, estamos en una ley que es muy compleja, que es una ley controvertida en origen, es decir, no solo por elementos morales, sino también por elementos formales. El hecho de que se haya puesto en marcha en poco después de una pandemia y, por tanto, con una aprobación de un anteproyecto que nos ha sido a todos muy difícil seguir porque estábamos en otros lugares y de pronto nos hemos encontrado con una ley promulgada y con 3 meses para su aplicación, salvo lo que correspondía a la Comisión de Garantías y Evaluación, que era de aplicación inmediata, no era más diferido. De ahí que lo que ha ocurrido es que muchísimas comunidades autónomas les ha pillado la ley a contrapié, con dificultades para, en los aspectos procedimentales, ponerla en marcha efectivamente. De hecho, hay comunidades autónomas que todavía no tienen la LORE en marcha, pese a que sería preceptivo desde el punto de vista de la ley, pero es lo que hay porque tampoco se puede arrancar lo que no es posible arrancar, ¿no? Y es verdad que se ha promulgado, nosotros creo que todos tuvimos conocimiento de un anteproyecto primero del Partido Socialista, después de Podemos, pero el anteproyecto final y la ley final ha sido una desconocida hasta que realmente se promulgó, con lo cual nos hemos encontrado con muy poco tiempo para entender y poner en marcha determinados procedimientos y conocer lo que dice la ley realmente. Y cuando la leemos nos encontramos con muchos lugares de sombra. Voy a citar solo uno. ¿Qué pasa con las personas que están incapacitadas legalmente en el contexto de la ley? ¿Tienen o no tienen acceso? Ya veremos que esto todavía no está aclarado. Probablemente son cosas que tendremos que ir delimitando poco a poco. El resultado de todo este proceso es que profesionales de todo el país están demandando formación y que es el empeño en el que tenemos que estar todos desde distintos ámbitos para conseguir que la aplicación de la ley se haga como corresponde a nuestro espíritu profesional, es desde la excelencia. O sea, la ley es importante, la aplicación práctica de la ley es lo esencial y es lo que nos corresponde y es lo que nos toca trabajar y lo que yo ofrezco, un espacio de reflexión. La ley se estructura en distintos capítulos, es una ley orgánica, salvo en el capítulo 5 que hace referencia a la Comisión de Garantías y Evaluación. Orgánica quiere decir que la ley es muy consciente de que está tratando aspectos que corresponden a derechos fundamentales o básicos de la persona, la vida, la salud, la intimidad, y por lo tanto tiene que tener un carácter de ley superior o de ley de máximo rango, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque también las modificaciones de la ley suponen procedimientos legislativos mucho más complejos que una ley ordinaria de menor rango, y tiene además una serie de disposiciones adicionales, entre las cuales yo destacaría 2 por peculiares. El fallecimiento en el contexto de una muerte médicamente asistida o en un contexto eutanásico es considerada una muerte natural, y además esta ley modifica nuestro Código Penal. El famoso artículo 143, que ya fue tratado por el Comité de Bioética de España, que consideraba antes de la promulgación de la ley que era un artículo que podía contener la ayuda médica para morir con un mínimo coste para los profesionales sanitarios, pues evidentemente el Parlamento no consideró
el criterio del Comité de Bioética de España como el criterio rector y promulgó la ley independientemente de esto, ¿no? Y modifica esta ley, lógicamente, la aplicación de la 143, que va mucho más allá de despenalizar una muerte, un homicidio compasivo, por decir así, sino que establece un marco de actuación profesional fuera del marco del homicidio, como no podía ser de otra manera, en el marco de la muerte médicamente asistida. Este es el marco. Conviene revisar muy brevemente los temas de requisitos, porque yo creo que este es uno de los elementos que genera mucha confusión, ¿no? El primero de los requisitos es un requisito que ya excluye el turismo eutanásico. Tiene que ser una persona española, tiene que estar con una residencia legal aquí o con un certificado de empadronamiento de al menos 12 meses, lo cual excluye la posibilidad de que alguien venga como quien viene a operarse de una válvula al corazón y se pueda volver a marchar. El turismo eutanásico queda así, al menos de una manera sensatamente limitado. Se ha excluido la minoría de edad. Y yo creo que para las personas que estudiamos el tema de la eutanasia era un tema de preocupación. Recientemente Canadá este año se ha negado a incluirlo como un elemento de posibilidad, pero es una posibilidad que existe en el Benelux. Es bien dicho que con limitaciones, se tiene que tratar de menores competentes o capaces, o menores emancipados o menores en final de vida. O sea, no es una minoría de edad abierta, pero en nuestra ley se excluye específicamente y es preceptivo el criterio de capacidad y consciencia en el momento de la solicitud. Se establece todo el proceso de información a la persona que solicita, los criterios de información que debe ser por escrito y además los plazos para la doble solicitud que es preceptiva para la aplicación. Más cerca todavía. Y además se establece, y a mí esto sí me extraña, ¿no? Un consentimiento informado previamente, pero estamos hablando de un consentimiento informado firmado, que también debería ser procesual e informado en lo deliberativo. Pero bueno, esto yo creo que la ley en este sentido es redundante, porque habla de proceso deliberativo y luego de consentimiento informado, que a los efectos son exactamente la misma cosa. Yo creo que ha debido decir que además hay una exigencia de que del consentimiento informado, en este caso, a la vista de la gravedad de las consecuencias y como ya establecía la Ley 41/2002, necesariamente será firmado además de procesado y relacionado, ¿no? Bien. Y este es el lugar que conviene también aclarar. Hay dos escenarios de autorización y en esto conviene que no haya equívocos. Un escenario, el segundo que veis allí, es un escenario de final de vida, con una enfermedad grave que además es incurable, que origina sufrimiento, que la persona no lo considera tolerable, pero que el pronóstico de vida es un pronóstico de vida limitado. O sea, estamos en un escenario de final de vida. Este normalmente no suele ser un escenario problemático. Es el escenario de los pacientes oncológicos o neurológicos en estado terminal, entre otros, pero más frecuentemente. El escenario probablemente más conflictivo es el primero que se describe, pero yo llamaría la atención de todos vosotros sobre el hecho de que todo lo que aquí se describe es conjuntivo y no optativo. Y esto marca la alta exigencia de este escenario. Fijaros que habla de un padecimiento que tiene que ser grave, el criterio de gravedad, bueno, pues puede ser discutible o puede ser variable, crónico e imposibilitante. Y lo describe de forma que se tiene que producir una limitación directa de la autonomía física y de las actividades de la vida cotidiana del sujeto. Esto es un I, es un criterio inclusivo. Una persona que no tiene problemas de autonomía física ni limitaciones en las actividades de su vida diaria no tiene acceso. De tal manera que no puede valerse por sí. Es otro I. Son limitaciones y además en un grado suficiente como para que requiera la ayuda de terceros para estas actividades de la vida cotidiana. Y que además es un así como, no es un o, así como
afectan a su capacidad de expresión y relación. Fijaros el escenario que se va configurando. Es un escenario restrictivo, una persona con limitaciones para la realización de las actividades de la vida cotidiana, con limitaciones para la relación y para la expresión, y además, y este era un criterio que probablemente sería muy problemático si no existieran los anteriores, lleva aparejado un sufrimiento físico o psíquico, esta es la única disyuntiva, que puede ser un sufrimiento de cualquiera de los dos tipos, constante e intolerable para quien lo padece. Este es el criterio subjetivo, pero es el único de todo el relato. Porque el siguiente criterio es un criterio ya asistencial. Estas limitaciones van a persistir en el tiempo y no tienen perspectiva de mejora o curación. Por lo tanto, véase que son al menos 3 grupos de elementos que tienen que darse necesariamente. Visto desde esta manera, no es tan sencillo. No basta que alguien sufra, no es suficiente. Además de sufrir, ese sufrimiento tiene que ser imposible de revertir o no existen alternativas de mejora y además tiene que incidir sobre su vida cotidiana generando un nivel de dependencia. Dependencia para actividades de la vida cotidiana e interferencia en su mundo de expresión y de relación. Esto es lo que dice la ley y no otra cosa. Eso nos da mucho margen a las personas que tenemos que estar en procesos de valoración o de verificación para decir si cumple o no cumple, porque se pueden estructurar los criterios de una manera bastante más específica de lo que a primera hora o a primera vista se podría pensar. ¿De acuerdo? Bueno, no hemos venido en todo caso a hablar de esto, sino que hemos venido a hablar de capacidad. ¿Qué dice la ley de la capacidad? Bueno, pues de manera directa o indirecta la cita en muchos elementos. La cita en el preámbulo, los preámbulos de la ley son los elementos de intencionalidad que dice, fijaros y leo textualmente porque yo esto evidentemente no soy legista y nunca me lo sé de memoria, esto lo recitan los que son del gremio, ¿no? Ha de establecerse garantía para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento. Protegida, por tanto, de presiones, y esto es muy importante porque las leyes hay que leérselas enteras y no siempre nos resulta fácil porque son muy hostiles para la gente del ámbito sanitario. Es un lenguaje, bueno, pues como a otros les resulta bastante hostil el nuestro, ¿verdad? Que hablamos que solo nos entendemos entre nosotros. Bueno, por los legistas les pasa algo parecido. Pero si se lee despacio, yo creo que se entiende. Se deben excluir presiones de toda índole que pudieran provenir, fijaros, de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables o incluso de decisiones apresuradas. Es decir, la ley, si la leemos despacio, nos permite margen para el aseguramiento. O sea, más allá del tema de objeción de conciencia que no vamos a tratar, que ya permite que una persona moralmente pueda colocarse fuera de la aplicación de la ley en función de sus convicciones, que solo faltaría que eso no fuera posible. Pero además hay otros elementos de garantía que se van continuamente desgranando, ¿no? Tiene que ser una persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar, ¿no? De nuevo en el 4.2, para pedir la prestación de ayuda tiene que ser una decisión autónoma. Autónoma, entendiendo de autonomía como una autonomía desde el punto de vista jurídico, no política ni moral, sino desde el punto de vista de una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y de nuevo, mayoría de edad y capaz y consciente en el momento de la solicitud. Evidentemente es un requisito sobre el que se insiste. Claro, se insiste, pero nunca nos dicen en una ley, tampoco deberían, sería un problema para nosotros, cómo acceder a la valoración de la capacidad. Para esto, los textos, tanto de la ética como textos de índole asistencial, nos dan mucha más luz. Yo he rescatado este texto de Simón Lorda de un artículo del año 2014 que a mí me parece precioso porque hace un resumen de las características que permiten una toma de decisión autónoma. Daros cuenta que no habla del ámbito específicamente asistencial, habla en general y habla la ausencia de coacción, por lo tanto, la preservación del elemento de libertad. El asunto de la información, básico cuando estamos en el ámbito asistencial, en una toma de decisión. El reconocimiento tanto ético como jurídico de la capacidad. Volveremos sobre esto porque como es el elemento central
no se define aquí, sino que se une como característica. La experiencia, fijaros qué importante con el tema de menores, ¿no? Yo suelo dar clases a los residentes de bioética y una de las cosas que resultan curiosas es tomar conciencia de cómo evoluciona con la edad el criterio de lo que aguantaríamos y no aguantaríamos, ¿no? Una persona mayor de 80 años viviendo con una diabetes grave, con problemas, con necesidad de amputaciones, y una persona joven a menudo, no digo siempre, puede decir, yo así no querría vivir. Sin embargo, uno llega a esa edad, en esas condiciones, con otros contextos y con otra experiencia, y tiene una experiencia de vida completamente distinta y un deseo en relación a la vida completamente diferente. Esto es la marca de la experiencia a la hora de determinar, ¿no? Y por eso es tan importante no sustituir desde nosotros a quien quiere decidir para poder preservar su autonomía, ¿no? Esa autonomía basada en su propia experiencia y en cómo ha elaborado su cartera de valores y de proyectos para su propia vida, ¿no? Y el asunto del entorno, cómo el entorno puede ser un elemento que favorezca la autonomía o que la limite, en la medida en que permite el desarrollo de ese proyecto vital y la puesta en marcha de determinados valores, ¿no? Claro, en la autonomía decisoria nosotros nos la encontramos desarrollada en la Ley 41/2002 de autonomía y de preservación de todo el tema de documentación e historia clínica, pero rara vez hay fuera de la bioética un buen análisis de cuáles son los elementos básicos del consentimiento informado. Desgraciadamente, en nuestro sistema sanitario a menudo el consentimiento informado ha sido el consentimiento firmado, que no era para nada lo que se pretendía. El consentimiento informado es algo mucho más complejo y muy brevemente, ya veis cuáles son los elementos básicos. El primero, la voluntariedad, que tiene que ver con ese elemento de poder elegir y que tiene que ver con la intención, o sea, cuando yo elijo, pretendo un fin, que es un fin que solo puede ser personal, no necesariamente compartido, y además tiene que ser un fin querido, fijaros, ejerciendo la libertad de querer lo que no quiero, ¿no? Y querer lo que puede no ser bueno para mí, ¿no? Pero quererlo porque uno tiene la capacidad de elegirlo y tiene la capacidad de elegirlo en ausencia de presiones y de coacciones. Coacciones de las que el sistema sanitario no ha sido ajeno, como no lo han sido las familias. Desde un principio de la bioética que en sí mismo es perfecto o buenísimo, que es el de la beneficencia, ¿sí? Pero una beneficencia malentendida que sustituye la autonomía y que en definitiva es un paternalismo, ¿no? A menudo es coactiva o es manipulativa y por tanto deja de ser beneficencia para ser otra cosa diferente, ¿no? De esto los sanitarios sabemos, también las familias, ¿no? También los entornos. El segundo elemento, un elemento del consentimiento informado que es fundamentalmente de los sanitarios, que es la información. ¿Cuánta? ¿Cómo? ¿De qué manera? Siempre personalizada. Y luego una palabra que a mí me encanta de este esquema, que es gradual, porque gradual significa tiempo, significa dar momentos para que las personas puedan comprender y, como veremos luego, aprender, que es un elemento básico para favorecer la competencia, ¿no? Y el elemento en sí mismo básico, que es el de competencia y de capacidad, que nos interesa, ¿no? ¿Que lo definimos cómo? Pues bueno, lo podemos definir de una manera más o menos filosófica. A mí la segunda me parece muy práctica. Es un estado psíquico, una situación psíquica que permite a un sujeto comprender la situación a la que se está enfrentando, los valores que están en juego, los cursos de acción posibles con las consecuencias de cada uno de ellos, para a continuación poder tomar, expresar y defender una decisión que es coherente con su propio sistema de valores y por lo tanto podemos definir como una decisión auténtica. Esto es la capacidad o la competencia, que necesariamente tiene que ser un a priori, porque ¿quién dice que no? O sea, la carga de la prueba de negar la capacidad de alguien para tomar una decisión que le afecta en primera persona, y estamos ya en el ámbito de la salud, es evidentemente de quien se lo niega. No puede ser no puede ser algo a demostrar por quien quiere tomar una decisión. Y importante
que no se relacione directamente con los elementos de trastorno psíquico, porque las personas con alteraciones del estado emocional o con trastorno psíquico han tenido que soportar la asociación biyectiva, acordados de las matemáticas 1 a 1, de tengo un trastorno, soy incompetente o soy incapaz. Claro que cuando hay incapacidad tiene que haber alguna alteración del estado mental. Puede ser de conciencia, en un delirium, puede ser o en un coma, ¿no? Puede ser emocional transitoriamente porque me acaban de decir que tengo una enfermedad mortal y por lo tanto necesito un tiempo para adaptarme y recuperar esa capacidad, ¿no? Pero en cualquier caso no es una relación absolutamente exacta y la existencia de un trastorno o de un diagnóstico en la esfera psíquica no debería ser un prejuicio para la presunción de capacidad. Otro elemento, el propio sesgo de los profesionales, las decisiones arriesgadas o atípicas, las que no casan con nuestra propia cabeza, tendemos a verlas como decisiones incompetentes. Si un profesional se siente moralmente comprometido por el hecho de la ayuda médica a morir, va a tener más dificultades para valorar al sujeto como competente, va a tender a ver los peros y los nos más fácilmente que los sís o la capacidad. Y de esto tenemos que ser conscientes para no imponer nuestros propios valores a los pacientes, ¿no? Y algo muy importante, la capacidad siempre es para algo y en un momento determinado. Y todas las decisiones no requieren la misma capacidad. Una decisión irreversible, una decisión grave, una decisión contraria a indicación, son ejemplos de decisiones que requieren alto nivel de capacidad. Se requiere mucha más capacidad para aceptar un tratamiento experimental que para negarse a él. Se requiere mucha más capacidad para rechazar una quimioterapia curativa que para aceptarla. Pero no se requiere demasiada capacidad para rechazar algo experimental o una quimioterapia paliativa con muy pocas expectativas de mejora. Efectivamente, este elemento, digamos, graduado, es imprescindible tenerlo en cuenta porque nos estamos enfrentando a escenarios muy concretos, ¿no? Y el elemento claro de que la capacidad puede cambiar. Claro, de esto, cuando pasamos a pensar en la ayuda médica para morir, a mí por lo menos me surgen inquietudes, ¿no? ¿Cómo valoro una capacidad para esto? ¿No? ¿Son criterios similares a otra toma de decisión? ¿Puedo obviar el hecho de que la decisión de una eutanasia es una decisión irreversible? Y por tanto, no hay margen de equivocación, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una incapacidad? ¿Hablamos de la incapacidad de hecho o de derecho? ¿Quién va a valorar todo esto? Pues son cuestiones difíciles, ¿no? Que además la LORE se plantea. Y se plantea para contestar que la incapacidad de hecho es un problema y que además es una limitación en la aplicación de la LORE, de los actos eutanásicos, que a quien corresponde esta valoración es al médico responsable y luego deriva a la comisión interterritorial el establecer los protocolos por los que se guía. Y esta comisión emite en junio de este año un manual que seguramente muchos habéis tenido acceso y habréis podido leer, que es el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia, que en relación a la valoración de la situación de incapacidad de hecho, fijaros que no dice valoración de la capacidad, porque es un presupuesto, sino de la incapacidad de hecho, establece que es el médico responsable quien debe hacerlo y el médico consultor quien debe ratificarlo. Aquí columpian un pelo, porque lo que hace el médico responsable es decir que es capaz y el consultor ratificarlo. Si el médico responsable ya dice que es incapaz, no va a dar paso al médico consultor, por lo tanto estaremos en el supuesto de denegación. Pero bueno, este ha sido un pequeño desliz del manual que yo creo que todos podemos entender perfectamente, que establece la valoración en 3 fases o en 3 posibilidades: la entrevista clínica, las herramientas de apoyo y algo muy curioso, sobre todo para los psiquiatras, Carmen, seguro que aquí se nos levantan a todos un poco las cejas, que es
la interconsulta con un profesional sanitario experto en valoración de situaciones de capacidad e incapacidad. ¿Y quiénes son los competentólogos en los hospitales? Curiosamente, los psiquiatras. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Porque nadie se ha puesto a pensar que el psiquiatra nadie le preparó para evaluar la capacidad. De hecho, no sabemos más que los demás. Sabemos de psicopatología. Lo que nosotros podemos decir es si una persona está enferma o no está enferma desde el punto de vista psiquiátrico. Pero no si es capaz o no, salvo que nos hayamos preocupado de prepararnos específicamente. Entonces, bueno, cuando penséis en un interconsultor, pensar en alguien formado y no en alguien de una especialidad específica. ¿De acuerdo? La entrevista clínica se convierte en el eje fundamental. Fijaros, de nuevo, algo que también sale de la ley. Diálogo deliberativo. No voy a entrar, pero quizá es uno de los temas que convendría ir aclarando. ¿Qué es esto de la deliberación y del diálogo deliberativo? Esta es un área de formación pendiente para muchos profesionales, que debe partir de la presunción, esto sabíamos, y que además se registra en la historia clínica y rescata los criterios de Applebaum y Grissom para la evaluación de la capacidad. El sujeto debe ser capaz de comprender que esto es una función cognitiva, debe ser capaz de aprender, quiere decir poner esa información en relación con su propia vida, personalizarla, debe ser capaz de razonar y por tanto de entender las alternativas y de establecer un mecanismo lógico para establecer una preeminencia en las alternativas en relación a qué, a su escala de valores, y luego tiene que ser capaz de expresar esa elección. ¿Y qué dice de las herramientas? Pues dice poco, y yo diría, yo en esto soy crítica, no dice del todo bien, porque habla de 3 herramientas, del Minimental, una herramienta que es un mero screening, ya dice, cuidado que no es fiable entre 17 y 23, pero estamos hablando de una herramienta de screening. Por eso la entrevista es mucho más importante que las herramientas. Habla del ACE, que yo no sé si lo conocéis, pero he puesto un par de diapositivas luego. Es un instrumento muy simple. Y habla como muy fiable del MACAT, que lo es. Pero ¿cuántos profesionales están formados en una entrevista semi-estructurada como el MACAT? Pues habrá que formarse, porque esto no es me la leo y la aplico. El MACAT requiere cierto nivel de entrenamiento para que se aplique adecuadamente y no es una entrevista sencilla, es relativamente prolongada. Yo diría que el tema lo merece, como mínimo, tomar una decisión de este tipo. Este es el ACE, para el que no lo conozca, como la presentación vais a tenerla, pues yo creo que merece la pena ponerlo. Y este es el MACAT, que además fue validado en este país por unos compañeros de Zaragoza a los que yo aprecié mucho. Yo creo que es una excelente herramienta, pero es una herramienta que requiere entrenamiento. Por tanto, la valoración de la capacidad no es para nada una cuestión sencilla. No voy a entrar porque vamos mal de tiempo, pero el asunto de la capacidad se hace todavía más complejo cuando abordamos la posibilidad de estar ante una persona con una incapacidad de hecho que ha emitido voluntades anticipadas. Esto nos coloca en otro escenario. Fijaros, estamos en un escenario de presunción de capacidad y de ratificación de la capacidad con instrumentos con los que podemos estar bastante familiarizados o que nos resultará fácil familiarizarnos, pero tenemos un problema serio y es abre la puerta a la aplicación de voluntades anticipadas. Esto ha sido una sobrada, y permitirme el término, de nuestros legisladores. Las voluntades anticipadas no se reconocen en la mayor parte de las legislaciones que contemplan la eutanasia. Yo estoy hablando de Australia, estoy hablando de Canadá y estoy hablando de Estados Unidos. En el Benelux sí, y se aplican de una manera muy restrictiva. Yo no voy a dar cifras, pero fijaros, el año 19, 2 casos. Aquí las hemos legislado. Somos valientes, ¿eh? Somos valientes porque además daros cuenta de que establecen un circuito completamente diferente. Una persona mayor de edad y capaz, conocedora de esas voluntades, las presenta como solicitud en el nombre de una persona que ya es incapaz. O un médico que las conoce, en muchos sistemas, en Osakidetza, en el País Vasco pasa, salta, hay
hay voluntades anticipadas registradas, toma la iniciativa de activar estas voluntades anticipadas que hacen referencia a la posibilidad de la aplicación de un acto eutanásico. Y la ley lo establece. Fijaros, esta posibilidad legislativa se da en este contexto práctico y real. Estas son las cifras de documentos de voluntades anticipadas registrados en el país a julio del 2021. Evidentemente hay 4 comunidades autónomas ahí sacando pecho, ¿verdad? Sacando pecho con un máximo de un 14,90 por 1000, ¿sí? No estamos hablando de un 50% de la población ni de 25. Pero fijaros dónde está Andalucía, 5,29. Estas son 44.739 voluntades registradas activas. Lo digo activas porque no coincide con el número de la Junta de Andalucía de diciembre, pero es que estas son voluntades registradas, no activas. El INE extrae los fallecidos y entonces tiene datos ligeramente inferiores a los que puede tener probablemente la Junta de Andalucía hasta que los corrige. Quiero decir que las comunidades autónomas van siempre con un cierto. No es un número para pensar que tenemos una experiencia en voluntades anticipadas enorme como para manejar fácilmente esto en el contexto de la LORE. Si hay pocas cosas que llaman a la prudencia, exponer los problemas de las voluntades anticipadas, y aquí doy las gracias a mis compañeros del grupo de final de vida, de muerte médicamente asistida de la Asociación Española de Bioética Fundamental y Clínica, porque esta diapositiva es prestada de un trabajo conjunto que hicimos con Javi Júdez y con José Antonio Seoane y Nuria Pérez, ¿no? Pero me parecía que era difícil decirlo mejor y me han autorizado, así que todo esto está con autorización, pero por eso está el nombre de estas personas allí. Fijaros, en el manejo de las voluntades anticipadas se está eliminando el requisito de capacidad, pero se abre el interrogante de cómo estaba esa persona cuando suscribió el documento. En el País Vasco uno puede mandar al registro un documento firmado con 2 testigos que también lo firman y con un testamento sin que nadie le haya visto la cara a la persona que está suscribiendo esas voluntades anticipadas. No necesariamente el señor del registro lo puede hacer. ¿Quién está valorando la capacidad? Se hurta además el proceso deliberativo, que fijaros que en la LORE hay hasta 2 procesos deliberativos ligados a las 2 solicitudes de eutanasia cuando el médico responsable está en relación con el paciente que la solicita. Esto, en el caso de las voluntades anticipadas, desaparece. ¿Cuál es el tiempo de validez? En nuestro país no tenemos, como tienen en Portugal, que tienen 5 años, un periodo de renovación. Nos podemos encontrar voluntades anticipadas de 20 años, ¿sí? ¿Y cuál es la fiabilidad de estos documentos que se han elaborado con anterioridad a la ley? ¿Cómo puede, antes de la ley, un documento reflejar fiablemente los requisitos de la ley como para que nos podamos orientar y dar garantías al cumplimiento? No digo que sea imposible, digo que son dificultades importantes. ¿Y dónde se ubica lo que es necesario en este proceso, que es toda la implementación de una cultura de planificación compartida de la asistencia? ¿Cómo se implementa en el caso de las voluntades anticipadas o de la aplicación, ¿no? Y es que tan importante como plantear la eutanasia es plantear los escenarios de pseudoeutanasia, sobre los que debe hacerse una reflexión importante. Eutanasia y cuidados paliativos no son 2 elementos en liza, son 2 lugares diferentes de tratamiento para los pacientes, ¿sí? Y los cuidados paliativos tienen mucho más que ver, fijaros, con el deseo de adelantar la muerte, con el sufrimiento, con el alivio, con las medidas sintomáticas, ¿no? A diferenciar de esta aceptación de la muerte que vemos a veces en personas mayores, ya viudos o viudas, que dicen, bueno, a mí lo que me queda, Dios que me lleve en cualquier momento, ¿no? Eso no es un deseo de adelantar la muerte, eso es aceptación de que uno está en el final de su propia vida, que esperemos que todos lleguemos a ese punto con cierta serenidad, ¿no? Pero normalmente el deseo de adelantar la muerte tiene que ver con un sufrimiento que tenemos que ser capaces de identificar antes de dar paso a una situación eutanásica, por si fuera de tratable, ¿no? Un sufrimiento que puede ser físico, que tiene un ámbito de tratamiento, psicológico, que tiene un ámbito de tratamiento, existencial, que tiene un ámbito de intervención, o social, también debería ser abordable.
Finalmente, comentaros algo que yo creo que es muy importante. No creo que quepa una excelencia en la aplicación de la ley de eutanasia sin un desarrollo paralelo de un concepto y una manera de entender la relación terapéutica que es la planificación compartida de la asistencia. Estamos hablando de voluntades anticipadas. En muchos lugares se habla de planificación anticipada de la asistencia, que es una previsión de futuro, y el tercer paso, y desde luego el más maduro, es necesariamente la planificación compartida de la asistencia. Una planificación, fijaros, desde un modelo relacional, desde un modelo interactivo que considera el entorno, que reflexiona sobre lo experiencial y vivencial de la enfermedad y del sufrimiento ligado a la enfermedad, para tomar decisiones hoy y mañana en un continuum proyectivo que nos permite ir paso a paso y saber realmente lo que esa persona quiere dentro de un proyecto y no ir a trompicones como si la enfermedad fuera algo que se instaurara agudamente, cuando el contexto de la eutanasia no es así. Es un contexto de cronicidad y, por lo tanto, de mantenimiento en el tema del suicidio. Yo os he dejado algunos elementos de diferenciación que ahora yo creo que no cabe ver, pero que tienen que ver sobre todo con el modelo o el fundamento ético, que es relacional para la planificación compartida, pero sobre todo con este elemento de hoy, para hoy también, para mañana, para pasado mañana y para el futuro, que es el de la planificación compartida, que yo creo que es la única manera de vivir la vivencia de sufrimiento crónico, que es el contexto de la LORE, por lo menos en la aplicación de nuestro país, ¿no? Y a mí me gustaría terminar, porque yo creo que quedan muchas cuestiones que podemos comentar en el debate, con una frase que veis ahí de Diego Gracia, que me parece básica para este elemento, ¿no? Nos lo jugamos todo en los matices, que bien analizados resultan al final ser lo más importante. No hay asunto pequeño, sino ojos miopes y vista cansada. Deseemos para la medicina una vista plenamente corregida para que podamos hacer un excelente trabajo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. No. Bueno, pues mientras llega alguna pregunta, alguna casi la has contestado, ¿no? Pero bueno, tengo alguna más. Luego si no vuelvo a esa. No sé si esta ha salido en alguna diapositiva que planteas, pero el proceso de evaluación de la capacidad identifica una serie de fases, la entrevista clínica, las herramientas, y has apuntado algo de la posibilidad cuando el médico responsable no se siente con competencia para evaluar la capacidad, incluso con las herramientas que se proponen, la posibilidad de esa interconsulta. Y ya apuntabas que efectivamente casi siempre se hace una interconsulta a salud mental. A mí me gustaría saber tu opinión de qué perfil debería o qué características debería de tener esa persona que se supone experta en valorar capacidad. Has apuntado algo, ¿no?, en cuanto a la formación, pero no sé si te parece que la posibilidad también de hacer la valoración de manera conjunta, ¿no?, entre esa persona experta, que no necesariamente tiene que ser de salud mental, sino a lo mejor experta en el proceso que padece esa persona, junto con el médico responsable, o ¿cuál te parecería a ti la manera ideal? Yo en esto me temo que voy a ser, y me vais a perdonar, es personal y por lo tanto no represento a nadie, sino solo a mi propia opinión, pero voy a plantear un elemento de rebeldía, ¿sí? Yo no creo que deban existir expertos en la capacidad. Yo creo que tiene que haber expertos en el conocimiento de un paciente concreto que tiene nombre y apellidos para poder establecer que la decisión que ese paciente está expresando
es una decisión comprensible desde lo que ese paciente es y desea. Y eso solo lo puede hacer su médico. Quiero decir, a mí viene un experto en competencia y hace una evaluación y vale, va a definir que intelectualmente está bien o mal o regular. El riesgo allí es que el punto de corte venga dado por funciones psíquicas y no por lo que es la esencia de la capacidad, que es tomo una decisión que puedo entender, comprender y aprender dentro de mi línea vital. Eso no lo dice un experto ajeno, eso lo dice tu médico. O sea, yo puedo entender la presencia del experto ajeno cuando el paciente aparece en el sistema sanitario como un hongo, ¿no? No sabemos dónde ha estado perdido en algún caserío, en el País Vasco profundo o en alguna casa perdida en la Sierra Granaína. Y entonces, de pronto estaba enfermo, estaba muy enfermo, era una enfermedad muy larga, la diagnosticamos tarde y entonces necesitamos hacer una valoración de competencia. Entonces, sí, una persona que tenga una cierta experiencia y allí seguramente de esto saben mucho los que normalmente ven pacientes en distintos lugares emocionales, ¿no? Saben oncólogos, saben neurólogos, sabemos psiquiatras, saben médicos de atención primaria, personas que están acostumbrados a seguir personas a lo largo de su vida y a captar cuáles son los elementos que pueden cambiar o no. Pero para cada paciente, lo ideal, lo bueno, sería que su médico, el médico que le está acompañando en ese proceso, que no es un hongo, sino que lleva un tiempo de evolución, pueda encontrar sentido a todo lo que está pasando y a lo que ese paciente pide en el contexto de su propia enfermedad, ¿no? Yo comentaba antes, la ley dice, el médico responsable puede hacer una objeción de conciencia, antes lo comentábamos, sobrevenida. Digo, pero ¿cómo va a sobrevenir una objeción de conciencia con un paciente que es un paciente crónico con una patología que tiene como mínimo meses de evolución, por mucho que sea terminal, y con el que uno habrá tenido un diálogo, ¿no? El paciente no se levanta un día por la mañana y dice voy a pedir la eutanasia. El paciente va elaborando una situación de pérdida de sentido vital y de pronto la salida de la eutanasia aparece, pero no viene de ningún lado, viene de algún sitio. ¿Dónde está ese médico acompañándole? ¿Cómo ha podido sobrevenirle esa presentación de solicitud? ¿Cómo puede el paciente haber hecho solo un papel? Yo veo el papel de Osakidetza, primera solicitud de eutanasia, y yo no me imagino cómo un paciente puede hacer eso solo. Eso nunca debería hacer alguien una petición como esa solo. ¿Cómo vamos a dejarles solos pidiendo morir? Entonces, en algún lugar el sistema ha hecho un agujero. Luego viene la objeción del paciente para no solo estar solo, sino que además va a estar todavía más solo porque el médico que él ha designado como responsable se declara objetor. Esa no sería una respuesta óptima. Yo creo que deberíamos buscar que esa no fuera nunca la respuesta. Con lo cual, si esto se vive como proceso y es la única manera de hacerlo bien, la competencia la vamos a poder evaluar a lo largo de todo el proceso. Es más, podremos decir, como dice la ley, cuidado, que se pueden acortar los plazos, ¿no? Y yo espero no desvelar nada que no deba, ¿no? Se pueden acortar los plazos si la pérdida de capacidad es inminente, ¿no? Y se puede dar el caso, voy a ponerlo en hipotético, de que alguien, efectivamente, porque el proceso avanza muy rápido, está a punto de perder el oremus porque la afectación de enfermedad amenaza su nivel de conciencia. El médico es consciente. ¿Qué hace? Solicita que se acorten los plazos porque no puede hacer otra cosa. Claro que el paciente va a perder. Está el propio médico dándose cuenta de la competencia, está en un hilo. Y por eso la ley permite acortar los plazos. Para darle a ese sujeto la posibilidad de ser autónomo hasta el último minuto. Pero eso, ¿quién lo valora? Solo lo puede valorar el médico que le acompaña. El mejor evaluador de la competencia de un paciente es un médico que conoce al paciente. Yo no creo que se pueda, en mi opinión, yo sé que es perfectamente discutible, pero... Creo que se ha tocado es un tema importante, es decir, evidentemente desde el punto de vista de lo que es la buena práctica clínica, es
completamente razonable que sea su médico el que conoce realmente el proceso, ¿no? Pero ahí, evidentemente, hay una confrontación. Es decir, el caso clínico puede estar realmente claro, ¿no? Claro desde el punto de vista de pronóstico, de diagnóstico y de sufrimiento. Es decir, la pregunta es si los médicos promedio, ¿no? Y vamos a están o estamos preparados, ¿no? Primero para afrontar el proceso de la eutanasia. Y no olvidemos que es algo infrecuente en el mundo, ¿no? Infrecuente en el mundo, ¿no? Si a los psiquiatras no se les ha enseñado a aprender eso, ¿cómo estará lo demás? ¿No? Es decir, a mí eso lógicamente me intranquiliza, ¿no? Porque yo creo que has manifestado algo en el que yo estoy 100% de acuerdo. No hay un evaluador, no hay un competenciómetro, ¿no? Que tú lo midas y que te salga un número y dices, este es competente y capaz, ¿no? Los psiquiatras que efectivamente siempre hemos recurrido a psiquiatría, ¿no? Porque nos ayuda muchísimo en eso, y no todos los psiquiatras probablemente tienen seguro, la misma experiencia, seguro. En la Facultad de Medicina no se enseña tampoco. Es intranquilizador. Es intranquilizador, ¿no? Es decir, porque sí es cierto que el médico, ahí hay un conflicto, el médico puede conocer muy bien el pronóstico y estar seguro que es una enfermedad crónica incapacitante y tiene un doble problema. Por una parte, la posibilidad de objeción de conciencia, que no tiene nada que ver con el pronóstico clínico, tiene que ver con los valores del médico, ¿no? Bueno, que estará en contra de la eutanasia del asistido, ¿no? Y luego está la segunda parte, que es la evaluación de la competencia. Quiere decir, yo creo que aquí lo que tenemos es un reto, tenéis un reto los que realmente más sabéis de transmitir, ¿no? Igual que yo creo, yo soy médico intensivista, ¿no? Pues igual que hace unos años los médicos intensivistas enseñamos a hacer, y los cardiólogos, reanimación cardiopulmonar a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora todo el mundo afortunadamente sabe hacer una RCP, pues yo creo que en este tema, y no solamente por el tema de la eutanasia, sino simplemente por muchas otras decisiones clínicas de rechazos al tratamiento, que también es muy importante. En el fondo, pues en eso yo creo que también tenéis un reto importante, ¿no? Yo creo que el tema de la formación, yo creo que es realmente importante en el tema. Yo creo, desde aquí ya digo, porque me intranquiliza la situación justamente tal cual la estamos describiendo, pues gente que, bueno, que trabajamos en comités de ética, en comités de deontología y que nos afrontamos a un reto tan importante como el de la eutanasia, ¿no? En la falta de competencia de los médicos para evaluar la competencia, ¿no? Por lo menos a día de hoy y de manera promedio, ¿no? ¿Aceptáis el reto? Lo estáis haciendo todos los días, ¿eh? Yo digo, los médicos que tomen conciencia todos los días, salvo los que no ven pacientes, estamos evaluando competencia para permitir que un paciente acepte o rechace un tratamiento, para aplicar limitación o adecuación de esfuerzo terapéutico, para retirada de medidas de soporte vital, para un rechazo de una quimio. O sea, en los lugares más conflictivos, los médicos lo están haciendo, solo que lo estaban haciendo sin la ley de eutanasia de Marco, ¿no? Es verdad que esto da un poco de susto porque nos saca de cuadro cultural a los médicos, ¿sí? Pero yo creo que la mayor parte de los médicos lo hacen muy bien, de verdad. Creo. Voy a volver a insistir un poco en el tema, ¿no? Yo has presentado el MARCAT, ¿no? Y yo no entiendo, no soy experto en esto para nada, pero sí leyendo lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que no hay eutanasia, pero sí hay suicidio asistido, ¿no? Por ejemplo, en Oregón y Washington es justamente el MARCAT el que... Y me preocupa que si es una herramienta, además yo no la he utilizado nunca, pero sí, bueno, que exige un conocimiento, ¿no? Y una práctica, ¿no? Y que aquí, por el contrario, pues lo estemos dejando a la intuición médica, ¿no? Es decir, bueno, es decir, con esto lo que quiero abrir son retos formativos, ¿no? O sea, y dejar menos este aspecto de la evaluación a los aspectos intuitivos y abrir más a retos formativos que yo creo que realmente nos hacen falta, ¿no? Es decir, yo creo que además un poco era también la razón de esta sesión, ¿no? El aspecto de ver cuáles son los gaps, los aspectos que tenemos que rellenar, ¿no? Para desarrollar plenamente la LORE, ¿no? Carmen, creo que ya hay algunas preguntas. Sí, voy a resumirlas y ser muy breve para que dé tiempo. Sí, la doctora Rincón nos pregunta
Un paciente tetrapléjico con depresión por su situación, ¿se considera capaz para decidir? ¿Se espera la respuesta a un tratamiento psiquiátrico? Yo aquí sí que diría que cada caso es cada caso y yo le preguntaría al psiquiatra que lo trata. O sea, si la decisión, a ver, si la depresión es lo suficientemente intensa como para modificar su percepción de su propia vida y de sus perspectivas terapéuticas, primero tratamiento y luego volvemos a hablar del gobierno. Y ante la duda, yo siempre diría, cuando se están jugando valores irreparables, prudencia. O sea, siempre hay tiempo. O sea, no corramos ahí. Una persona puede hacer una solicitud y decir, bueno, pues esto ahora mismo no es posible, vamos a terminar el tratamiento, vamos a orientar bien nuestra valoración, efectivamente, a pulirla, a mejorarla y luego decidiremos si sí o si no, porque desde luego en un contexto dudoso lo que no debería hacerse es tomarse una decisión irreversible, nunca, sería imprudente. Bueno. Pregunta otro compañero, el doctor López Domínguez. Se ha apuntado algo, pero es dentro de las complejidades que tú dejabas ahí vislumbrar. En caso de pacientes con demencia en fase avanzada, ¿quién podría solicitar el inicio del procedimiento? ¿El tutor, si está incapacitado legalmente? Otro familiar, si está capacitado, entiendo. Si el paciente está incapacitado legalmente, o bien otro familiar directo. La ley dice cualquier persona mayor de edad y capaz. No dice que tenga que ser el tutor, no dice que tenga que ser la mujer, el hijo. En los casos de los que ya hemos tenido conocimiento, que no han sido muchos, han sido los familiares y han traído documentos de voluntades anticipadas que eran diáfanos en cuanto a establecer cuáles eran las condiciones clínicas que, en opinión de esa persona, debían motivar una solicitud de eutanasia, ¿no? En el año 2019 en Holanda fueron 2 casos únicamente en que se admitieron voluntades anticipadas en personas con demencia avanzada en Holanda. Aquí ya hemos tenido. Quiero decir, y el documento tiene que ser muy específico, pero la presentación es por cualquier. Es más, puede ser el propio médico, dice la ley, teniendo conocimiento de ese documento. Un paciente que se le rechaza la eutanasia en una comunidad autónoma, ¿puede acudir a otra comunidad autónoma para reevaluar el caso? ¿O solamente puede ser, un poco se contesta con los requisitos del empadronamiento, entiendo, ¿no? Pero te lo dejo a ti por si quieres apuntar algo más. Sí. ¿No? O sea, solo puedo decir que no lo sé, no se ha dado el caso. Teóricamente, con la ley en la mano, no. O sea, el lugar de empadronamiento y el área sanitaria al que uno pertenece condiciona dónde se va a gestionar todo el procedimiento. Pero cosas veremos, porque no está especificado que eso no pueda ser así. De hecho, tampoco especifica cuando a alguien se le deniega cuánto tiempo tiene que pasar hasta que haga una nueva solicitud, por ejemplo. Son cosas que la ley no establece. O sea, la ley no lo contempla todo. Vamos a ver si la podemos entender mejor. Un paciente con accidente cerebrovascular isquémico, con hemiplegia más afasia motora, vive en ámbito socioeconómico bajo y sin recursos. ¿Se plantean ayudas económicas para mejorar la calidad de vida y cuidados que cambien la decisión del paciente? Pregunta también la doctora Rincón. Yo no sé lo que harán en cada lugar, ¿no? Yo puedo contestar desde la experiencia que vamos teniendo. Yo creo que todos estaríamos muy decepcionados si entrara por la vía de la eutanasia un paciente que debiera estar en paliativos, pero que no se le está aliviando
la sintomatología porque no tiene atención paliativa, o un paciente que tiene un problema social importante que no está siendo abordado el problema social, o en su caso, por suerte en este momento nuestra ley para esto es restrictiva, un paciente con un trastorno psiquiátrico que genera un sufrimiento incoercible y que acabará solicitando la muerte como forma de aliviar ese sufrimiento porque no tiene un tratamiento adecuado. Es evidente, y fijaros, yo esto lo he puesto al principio, que el preámbulo de la ley establece claramente que deben ser eliminados los escenarios de pseudoeutanasia antes de iniciar un procedimiento. Y eso es una responsabilidad que compete al médico responsable y al equipo asistencial que está acompañando al paciente. Si hubiera cualquier duda, porque cada caso es cada caso, evidentemente, y no se puede hacer una respuesta de receta genérica, pero si hubiera cualquier duda, de nuevo, prudencia. O sea, primero llamamos a servicios sociales, primero llamamos al psiquiatra o al psicólogo que tiene que apoyar un proceso de sufrimiento, primero llamamos a paliativos, o sea, dependiendo del escenario, llamamos a todas aquellas personas que puedan eliminar ese deseo de adelantar la muerte que no corresponde realmente a un deseo de terminar, sino de no vivir así. Esto es muy importante, ¿no? Porque esta ha sido la eterna cuestión frente a la eutanasia, ¿no? Cuando una petición es un no quiero vivir así, en lugar de un quiero morir, entonces no estamos en el ámbito de la eutanasia, estamos en otro lugar y eso debería ser atendido desde ese otro lugar siempre que sea posible. Perdón. Como la ley recoge que el paciente puede decidir en qué momento se hará efectiva la aplicación de la eutanasia, ¿cómo se aborda esto? Por ejemplo, un paciente ya ha solicitado la eutanasia que se le practique dentro de un año. ¿Caben esos plazos de tiempo? No, a ver, el procedimiento es claro, hay un periodo para la autorización de la Comisión de Evaluación y Docencia que son entre 2 y 3 meses. A partir de ese periodo debe empezarse de nuevo el procedimiento, porque no se pueden garantizar que las condiciones eran las mismas que cuando se inició. Es decir, se da un tiempo, lógicamente, ¿no? La ley y el Manual de Buenas Prácticas Clínicas establece la diferencia entre el aplazamiento y el desistimiento. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, la comisión de evaluación ya ha hecho el último paso, que es autorizarlo, y yo quiero despedirme de mi familia. Y eso supone, por ejemplo, que voy a viajar, yo qué sé, a Andalucía, y soy del País Vasco porque mi hijo vive en Andalucía y quiero verle por última vez antes de morir. Efectivamente, no va a haber ningún problema y esto es algo que pacta el médico responsable con el paciente, pero tiene un intervalo de tiempo porque a partir del tercer mes se considera que la valoración puede perder sentido y esa persona encontrarse en una situación diferente y por lo tanto hay que volver a empezar el proceso. O sea, no puede plantearse. También se planteó, ¿no? Fijaros, nosotros en nuestra legislación, esto no llama a nadie la atención, a mí psiquiatra me llama mucho. Nosotros en nuestra legislación hemos obviado el nombre suicidio asistido cuando es la terminología internacional para lo que es la administración para la autoprescripción, vamos, la prescripción, perdón, para la autoadministración. Y en nuestro país esto ni se nombra. Yo supongo que tiene que ver con el hecho de que el suicidio es una lacra también en nuestra sociedad y ha dado yuyu nombrar la palabra suicidio en un contexto como el de la LORE. Pero en el resto de los países se habla de muerte médicamente asistida, pero se habla de suicidio asistido sin ningún problema. Y por ejemplo, hablabas antes de Oregón, la mayor parte de los estados americanos, que ya son 19, en los que existe el suicidio médicamente asistido, se les prescribe el fármaco, también en Canadá, y el paciente se lo administra cuando quiere. Y de hecho, en los estudios canadienses, y esta es una de las cosas que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en nuestra legislación, vienen a mostrar que casi un tercio de los pacientes que disponen de la medicación no llegan nunca a tomársela. Es como si el tener disponibilidad sobre su propia vida les diera tranquilidad, ¿no? Y les permitiera vivir lo que les queda de vida, que estamos siempre en final de vida, porque eso es preceptivo en estas legislaciones, ¿no? Vivirla de una manera
autónoma y tranquila, ¿no? Aquí no nos hemos planteado esta posibilidad. Y esto permitiría, por ejemplo, que una persona se autoadministrara dentro de un año, si quisiera, ¿no? Cuando quisiera. Exactamente, además iba en esa. Y una pregunta que ya os hago a las dos como psiquiatras, es decir, el perfil de sufrimiento de la persona que solicita el suicidio asistido sería diferente o es diferente, o según lo que las series, ya no lógicamente todavía de la experiencia en España, sino de la experiencia en otros países, el perfil de sufrimiento de la persona que solicita eutanasia o de capacidad incluso, ¿sería diferente el que solicita suicidio asistido del que solicita eutanasia? Les pregunto a las dos. Yo lo he revisado y no lo he encontrado. A ver, lo que sí sabemos es que el perfil de personas que piden la eutanasia no tienen mayor nivel de disconfort o de patología psiquiátrica que la población general que no lo solicita con una patología médica similar. Quiero decir, en la petición de muerte médicamente asistida admitida en los escenarios internacionales que se estudian ahora y de los que ya se tienen datos, se es bastante cuidadoso en purgar y evitar que lleguen al suicidio asistido o a la eutanasia personas con patología psíquica que pueda ser la causa de sufrimiento. Pero al contrario también pasa algo muy preocupante. Cuando yo trabajé desde la Sociedad Española de Psiquiatría en el documento que emitió la Sociedad Española de Psiquiatría sobre el tema de la eutanasia, una de las cosas que habíamos hecho es revisar toda la literatura internacional y le pedíamos al gobierno, por favor, que excluyera la patología psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el perfil de los pacientes que acuden a la eutanasia en los países en que la eutanasia está abierta al trastorno psíquico, el perfil es muy parecido, salvo en el sexo, a los pacientes que se suicidan. Con lo cual, nos preocupa la posibilidad de que esta sea una puerta abierta cuando se admite la patología psiquiátrica, que gracias a Dios no ha sido el caso en nuestro país, ¿no? La puerta abierta para el suicidio socialmente aceptable en el colectivo de mujeres que normalmente no se suicidan y que sin embargo tienen ese mismo perfil. Esto sí resulta preocupante. De lo otro no tenemos datos, o por lo menos no han sacado datos concluyentes. Pese a lo cual, Canadá acaba de abrir la muerte médicamente asistida para personas por razón de trastorno psíquico, solo que ha establecido una demora de 1 año, yo creo que por prudencia. Bueno, tienen publicaciones y estudios de mesas de trabajo sobre los problemas que esto representa importantes. Tengo aquí otro. Si entre los requisitos de la LORE se incluye que el padecimiento tiene que afectar la capacidad para expresar y relacionarse, ¿cómo se valora la capacidad? Creo que igual, ¿eh? Una cosa es que, a ver, que una persona pierda capacidad de expresarse no significa que no tenga manera de expresarse. Pierde la capacidad de expresarse por la vía en la que venía expresándose. Hombre, si la comunicación es imposible, la valoración de la capacidad es imposible. O sea, hombre, yo me preguntaría, si no es posible porque quien evalúa carece de las habilidades necesarias para hacerlo, pero diría esto nos da lo mismo, nos pasaba lo mismo con personas con alguna discapacidad, ¿no? O sea, yo he tenido alguna vez algún paciente sordomudo, a ver, y a mí o me echan una mano o yo no tengo manera de explorar a ese paciente decentemente, ¿no? O sea, una cosa es que esa persona tenga el requisito del problema de la expresión y otra cosa es que no tenga ninguna capacidad. Si no la tiene, la capacidad no se puede valorar. Yo apuntaría, es así, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Yo apuntaría, por confirmar un poco lo que dice, en algunas ocasiones valoramos pacientes que tienen dificultad para hablar
pacientes con trastornos, bueno, pues de dificultad, que prácticamente la comunicación depende más de las ganas de hablar del paciente, porque a veces simplemente por el movimiento de los párpados, y sin embargo podemos valorar cuál es su estado de ánimo. Entonces, efectivamente, va a depender del grado, ¿no? Del grado fundamentalmente de la dificultad para la expresión y de la actitud del paciente. Entonces, a partir de ahí sí se podría valorar, ¿no? Pienso yo, en casos en los que tuviera dificultada la expresión toda, ¿no? Hay aquí otra. ¿Se tienen datos? Perdona, Sí. Yo pondría el ejemplo, porque creo que es lo que es significativo, del paciente o la paciente con ELA, ¿no? En el desarrollo de la enfermedad, que no tiene por qué tener su línea de mortalidad aquí. Quiero decir que es uno de los supuestos, no del segundo, sino del primero, de un padecimiento crónico que acabará con su vida, pero no sabemos a veces cuándo. Y la afectación desde la capacidad comunicativa puede ser precoz, pero se encuentran maneras de conseguir una aplicación y, sin embargo, es de estas enfermedades que entran en el supuesto. ¿Se tienen datos de profesionales que se han declarado objetores? ¿Cómo se debe declarar un profesional objetor? Yo no sé del resto, solo puedo hablar de cómo se han organizado las cosas en Euskadi, en el País Vasco. No podemos saber el número de objetores porque una de las condiciones del gobierno fue que esos listados fueran absolutamente confidenciales y no pudiera tener acceso a ellos nadie. Fijaros, así como en un momento con el aborto se hizo de otra manera y se hicieron registros y tal, en esta ocasión, para evitar presiones a los profesionales y que fueran marcados por sí o por no, los profesionales en el País Vasco se registran en una página web en la que, por cierto, se pueden declarar objetores y no objetores en el mismo día 50 veces. Quiero decir que esto es una cuestión de responsabilidad individual, pero lo que ha hecho la institución ha sido poner a disposición ese registro, de tal manera que en el momento que uno se pone en ese registro, cuando quiere y nadie puede acceder a él, ¿sí? Lo que sí ocurre es que en el momento en que hay una solicitud y uno está o se coloca allí y consta a la dirección del área sanitaria, inmediatamente el responsable de área sanitaria tiene que nombrar, para dar cauce al derecho del paciente a recibir asistencia para morir y a seguir el proceso de solicitud de eutanasia. Entonces se le ofrece al paciente desde la dirección de área una alternativa. Idealmente, que el propio objetor pudiera reconducir esto a un colega cercano con el que pudiera compartir el conocimiento que tiene del paciente. Yo creo que es así. Pero en cualquier caso es un proceso sobre el que no vamos a tener nunca datos porque es absolutamente confidencial. Y yo creo que está bien que sea así. Sí. Sí, pues venga, vamos a... Pregunta un tanto simple, ¿no? Es decir, ¿y yo mañana qué hago? Me refiero, yo he salido, creo, y además creo que es muy bueno, más inquieto de lo que entré, más inquieto de lo que entré, porque claro, me he dado cuenta de, ahora es mi desconocimiento consciente, hasta ahora era mi desconocimiento inconsciente, ahora paso a un desconocimiento consciente, ¿no? Quiero pasar al menos a la fase de conocimiento consciente, es decir, mira, sé qué herramientas tengo que hablar, porque además has hablado de las herramientas de apoyo y has dicho las simples que son algunos como el mini mental o las complejas que son algunos como la MACAT, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo organizamos esto? Yo mañana, como médico de a pie, digo, mañana, ¿qué me estudio? ¿A quién le digo que me explique, que me enseñe o cómo? Y hoy estamos en un colegio de médicos, ¿no? Y yo creo que los colegios de médicos tenemos una responsabilidad absolutamente trascendente en este tema, que es el tema de la formación y de la difusión del conocimiento. Pues, ¿cómo hacemos desde los colegios de médicos, desde la OCDE, para aprender qué, cómo y cuándo, ¿no? Y la primera pregunta es qué, ¿no? Es decir, porque ya digo,
me intranquiliza, vamos, me parece muy, además, coincido plenamente contigo, que debe ser el médico, ¿no? El médico de a pie, el médico que acompaña al paciente durante todo el proceso, el que evalúe, pero también habéis comentado lo difícil que es evaluar, o lo que no hay una herramienta específica, útil, o por lo menos validada, ¿no? Aunque ya hemos hablado de alguna. ¿Cómo trazamos un currículum formativo, ¿no? para los médicos de a pie? ¿Qué sugerencias, ¿no? tendréis al respecto? ¿Permites, Blanca? Sí, dale. Dentro de que seguro que tú vas a aportar mucho más, pero a mí me parece que esta ley pone en cuestión las actitudes y las aptitudes deliberativas que tenemos cuando atendemos a nuestros pacientes. Y yo creo que la entrevista y ese proceso deliberativo sobre el que la ley menciona en varias ocasiones, eso es fundamental. Nos hace falta aprender esa competencia y lo que a mí me suscita luego es, bueno, cuando yo tenga ese hábito, tenga esa cultura, tendré tiempo para llevarlo a cabo en la práctica habitual. Lo digo porque en pacientes GELA, como decías, Blanca, yo a veces cuando me llaman para atenderlos para algo puntual, yo sería incapaz de valorar la capacidad de una persona con una ELA. Así, en una entrevista vengo a valorar capacidad para este tipo de decisión. Yo necesito conocerlo desde que prácticamente hay un diagnóstico, hacer un seguimiento, saber, conocer su entorno, la familia, las diferentes reacciones que va teniendo a lo largo de la evolución, desde la negación hasta la aceptación, y solamente así podría con la seguridad, entre comillas, que se necesitaría para una decisión de este tipo, decir es capaz o no es capaz. A mí me parece que el proceso deliberativo y la formación ahí me parece que es básico. Habrá herramientas que seguro, Blanca, tú ahora complementas, ¿no? Pero me parece que por ahí deberíamos de intentar pedir esa formación. Yo creo que lo has dicho, yo no puedo aportar mucho. Yo creo que esto es formación, formación, formación. Creo que las instituciones, los servicios de salud van a dar formación procedimental. Creo que los comités de ética y los les toca dar formación experiencial práctica. Y yo creo que en esto es una cuestión colaborativa. O sea, yo desde que nosotros empezamos con este asunto, no hacemos más que plantear formación. Nosotros ahora tenemos 2 cursos en noviembre en el Colegio de Médicos de Guipúzcoa sobre método deliberativo como introducción a la valoración de la competencia. Porque si uno no sabe deliberar, es que estás sin empezar a poder aplicar la LORE. No sé si me explico, ¿no? O sea, rellenar papeles sabemos todos, pero deliberar es algo que la mayor parte de la gente oye y dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Deliberar tiene que ver con hechos, con valores, con deberes, con hacer, con proyectar, y desde ahí la valoración de la competencia engancha mucho más fácil, pero también tiene que ser específica, al margen de que lo hagamos y que lo hagamos bastante bien, hay que pulirla, evidentemente. Y esto yo creo que es responsabilidad de los colegios profesionales y es responsabilidad de los comités de ética, porque si el Servicio de Salud andaluz hace lo que el vasco, van a dar mucha formación, pero van a dar mucha formación de procedimiento para que el médico pise seguro diciendo este es el papel, este es el procedimiento, lo tengo que mandar aquí, que eso es muy importante, O sea, sin eso también está uno desubicado. Pero luego hay que dotarlo de contenido no administrativo. Yo creo que esa responsabilidad nos compete. Y es formación, 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 no hay otra. Y nos vamos a pasar con esto los próximos 5 o 10 años, no nos queda otra. Otra pregunta, Blanca. Si se trata la depresión secundaria a una enfermedad incurable, por tratar a la depresión va a desaparecer el sufrimiento, ¿cómo una psiquiatra separa depresión y sufrimiento?
Esto es como lo de la reanimación cardiopulmonar, esto es ciencia, Sí. ¿no? Yo creo que cuando ves un paciente, normalmente echas bien la línea entre lo que es enfermedad y lo que es vivencia, ¿no? Yo creo que la experiencia de sufrimiento... Hay tristeza patológica, como lo llamamos nosotros, que sería la depresión, y hay tristeza esperable y congruente con la situación vital que vive una persona, ¿no? Aunque sufra mucho y esté triste, pero es una tristeza que no tiene esos rasgos patológicos, como pasa con el duelo. Hay duelos patológicos y duelos que no lo son. Sería, no sé, por poner un ejemplo un poco más, ¿no? Entiendo que sería eso. Yo tengo alguna, pero... Sí. Bueno, uno de los temas, ¿no?, en cuanto a la capacidad o la competencia de las personas es: una persona puede ser competente y tomar una decisión y puede ser competente y tomar otra, ¿no? Es decir, además han mencionado indirectamente a Diego Gracia o al método de Diego Gracia en múltiples ocasiones, ¿no? Y cuando tomamos una decisión, hacemos un curso de acción, una de las pruebas finales es el de la temporalidad, ¿no? Y hacer una visión de la temporalidad. El tema de la temporalidad, ¿no?, de la visión temporal, probablemente sería sin duda ninguna una de las decisiones que tanto el médico responsable, ¿no?, como probablemente el comité de garantía debería poner en marcha, ¿no?, y estar muy seguro que la decisión que se toma en ese momento sería sostenible un año después, sobre todo en enfermedades no terminales, ¿no? Lo digo que eso. No sé qué experiencia, obviamente sin mencionar nada, qué experiencia en esa prueba de temporalidad que yo entiendo que habría que hacer, ¿no?, y que sería ineludible, ¿no? La prueba de legalidad ya la tenemos clara porque ya la LORE está aprobada, pero la de temporalidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Estamos sin experiencia y os explico. Yo creo que los casos que han llegado eran casos maduros, eran casos que estaban esperando que la ley se promulgara, eran casos que ya han tenido su propia temporalidad y que probablemente han estado esperando, preparados y pulidos a que la ley se promulgara para hacer la solicitud, ¿no? Yo creo que esto es lo que estamos viendo de entrada, con lo cual, aunque estamos viendo algunas cosas un poquito peculiares, algunas veces acortamientos de plazos, discrepancias entre médicos responsables y médicos consultores, casos en el límite, porque la patología es un diagnóstico de estos un poco extraños, ¿no? Algunas de estas cosas ya estamos viendo. Lo que es cierto es que creo que vamos a empezar a coger esta experiencia más adelante. Hasta ahora eran casos maduros. Nos vamos a tener que... A ver, todos estamos inquietos, ¿eh? Yo como soy maña se me ve este remango, ¿no? Pero no, vamos, no siento ni la mitad de la seguridad que parece que siento, ¿eh? Yo abordo todo este tema con un enorme respeto y con una enorme humildad, porque me parece que estamos todos de aprendices de algo que yo me he puesto a estudiar de lo que ha pasado en otras experiencias, en Canadá, en Holanda, he leído casos, bueno, he tratado de entender cómo se hacían las cosas y sigo pensando que vamos a estar patinando sobre hielo todos, pues un par de años, si no más, ¿eh? Es un tema enormemente delicado. Yo creo que hay que tener que fajarse mucho con la incertidumbre en este tema, ¿eh? Y tratar de seguir esa máxima del que hace todo lo que puede no está obligado a más, porque si no, todo lo demás estamos perdidos, ¿eh? No. Bueno, pues como somos gente seria, ¿no? Son ya las 7:30 y habíamos dicho que a las 7:30 terminábamos aquí algunos temas que no vamos a discutir porque vamos a ir cerrando, ¿no? Simplemente se vuelve a insistir en el tema de la objeción de conciencia. Yo simplemente un comentario, vamos, ya se ha comentado, decir que depende de la comunidad autónoma, el sistema de registro es completamente diferente, es decir, no hay un sistema único de registro. Que efectivamente evidentemente la confidencialidad debe respetarse, ha sido uno de los temas importantes. Sí es cierto que eso a su vez, esa confidencialidad dificultará la implementación, porque claro, si hay un servicio hospitalario, un área de gestión sanitaria
bueno, pues por lo menos a nivel organizativo habrá que conocer quién realmente tiene. O sea, le digo que esa es otra de las tareas, ¿no?, que los sistemas sanitarios tienen todavía, de los retos, ¿no?, porque la confidencialidad y puesta en marcha de un sistema universal es complejo, ¿no? Y eso va relativo a algunas de las preguntas que todavía hay por aquí con respecto a la objeción, ¿no? No ha dado tiempo, tampoco da, porque además también no hay experiencia todavía, pero sí la de otros países, el miedo de la pendiente resbaladiza que ha ocurrido en otros muchísimos, en todos los países, menos en Colombia, en todos ha ocurrido la pendiente resbaladiza y la extensión a situaciones de sociosanitario, es decir, no solamente a casos clínicos, sino a casos como ha pasado ahora en los últimos 10 años, el incremento en octogenarios, ¿no?, en Bélgica y en Holanda, en los dos, ¿no? Es decir, pues esa extensión y la evaluación de esa capacidad, por tanto, ha variado el sistema de válida. Es decir, tenemos ahí una cantidad de retos importantes, no da tiempo, y yo creo que además aquí no pretendíamos cerrar nada, sino abrir, ¿no? Abrir una puerta de colaboración entre los profesionales que estamos preocupados del tema el tema de la asistencia clínica, ¿no?, de la eutanasia. De la eutanasia, evidentemente, es un tema tan serio con el que de ningún modo no se debería ni de hacer política ni de frivolizar, ¿no? Es decir, sino que realmente yo creo que es suficientemente serio, y además nos han dado pasos a los médicos para que seamos los que organicemos esto, los que ya lo han hecho en el Parlamento. Pues bueno, de todas maneras, yo creo que somos suficientemente serios y responsables para seguir trabajando en este tema en conjunto, ¿no? Yo por mi parte, no sé si Carmen, si tú quieres decir algo más. Nada más, no, hasta aquí nos ha dado el tiempo y seguro que hay muchas preguntas más, pero la intención, como decía José María, no es cerrar, es justamente abrir. Lo que pretendíamos era abrir un espacio de debate sobre la LORE y específicamente esta tarde sobre la evaluación de la capacidad. Podríamos concluir con la importancia de la entrevista clínica, del proceso deliberativo compartido, además de que existen unas herramientas, unos recursos y la posibilidad de interconsultar, pero que realmente estamos en el comienzo, como tú dices, y nos esperan años hasta que nos sintamos algo más seguros. Yo espero que haya sido de interés. Con esa intención lo hemos hecho. Y no me queda más que dar las gracias a Blanca, por supuesto, por esa generosidad, y a todas las personas, a todos y a todas quienes han compartido esta tarde. Así que por mí, dejamos. Decir que como esto quedará grabado, que efectivamente quien no había, en total creo eran 227 inscritos, con lo cual probablemente, como siempre ocurre, alguien que no puede venir, alguien que en el último momento no puede asistir online, quedará grabado en la página web, ya se había comentado, y que efectivamente a partir de aquí yo creo que, bueno, puntos de referencia, ya tenemos personas que son puntos de referencia para esto, y que esperamos que además sea lo más colaborativo posible en el futuro en este tema que nos supone un reto médico y social tan importante. Y nada, gracias a todos los que han asistido y muchas gracias.